El software, una creación intelectual que no sabían al principio dónde meterla, por dónde se protegía, pero que desde los años 80 para acá nos decidimos por una rama, ya nos estamos trasladando a otra, pero sí se protege por la propiedad intelectual y ya les voy a contar cómo. El software es una creación intelectual y por ende se protege por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual que tiene diferentes caminos y que en su momento, cuando el software empezó a como a coger fuerza y se veía que eso iba a mandar el mundo unos años más adelante, empezaron a pensar, ¿por dónde vamos a protegerlo? ¿Por una patente? ¿Por el derecho de autor? ¿Por el derecho marcario? ¿Por un secreto empresarial? Bueno, empezaron a echarle cabeza a cómo protegerlo y el mundo entero se puso de acuerdo en que la rama principal que protege el software en cualquier país es el derecho de autor. El derecho de autor es la rama de la propiedad intelectual que protege las obras literarias y las obras artísticas. Y uno dice, el software no es literario, no es artístico, ¿cómo lo metieron ahí? Fácil. Dentro de las obras literarias se entiende que las obras literarias es una manifestación original que una persona crea a través de un lenguaje. El inglés, el castellano, el francés es un lenguaje por el cual nosotros nos comunicamos. Yo puedo hacer una tesis de grado, mi tesis de grado es un escrito, es una obra literaria y está escrita en castellano, la estoy escribiendo a través de un lenguaje escrito. Por ende, esto es una obra literaria. El software también tiene un lenguaje. Todos los que están viendo seguramente son desarrolladores, saben que existen diferentes lenguajes, que el software tiene un código fuente, que existe un código binario del cual el software depende y que todos esos son lenguajes. Entonces, hicieron la conexión. Si las obras literarias son una forma de presentar una obra a través de un lenguaje escrito, pues el software tiene sus propios lenguajes que no los entiende cualquiera, pero son lenguajes, por ende el software se asemeja a una obra literaria, es decir, en Colombia y en cualquier parte del mundo el software se protege igual que un libro. Está aliado al derecho de autor, tiene los derechos que el derecho de autor otorga, tiene unos términos de protección y unas reglas de juego aliados al libro. Así que, ¿cuál es la rama por la cual yo protejo el software? Es el derecho de autor. Hay algunos países que permitan el patentamiento del software, tienen que cumplir con las condiciones de patentamiento que son mucho más complicadas que las de derecho de autor, sin lugar a duda, pero hay unos países específicos en los que se puede patentar software. Pero la gran mayoría de países, entre esos Colombia, los países latinoamericanos, no permiten, es más, prohíben el registro de software por patentes. ¿Por qué? Uno, pues porque les parece que no es una invención digna de que pueda alcanzar un patentamiento. Y dos, pues porque ya tiene su forma de protección y su forma de protección es el derecho de autor. Entonces, si ya está por el derecho de autor, ¿para qué darle otra que es patente si no valdría la pena? Eso es más o menos el pensamiento, pero cada vez nos inclinamos un poco más hacia las patentes. En los países latinoamericanos lo que sí se puede hacer es que se patente un software, pero cuando el software es un elemento más dentro de una invención más grande. Recuerden ustedes que dentro del mundo de las patentes protegen las invenciones en diferentes campos, la biología, la química, la farmacéutica, la electrónica, la física, entre otros. Yo puedo inventarme algo que sea digno de una patente y puede que el software sea un elemento más dentro de ese algo que acabo de crear. No sé, voy a dar un absurdo. Me acabo de inventar la máquina del tiempo, el DeLorean. Lo acabo de inventar, existe, puedo viajar en el tiempo. Entonces voy a patentar la máquina del tiempo pues porque me interesa protegerla y seguramente para que la máquina del tiempo funcione como funcione voy a requerir un software que me ayude a cuadrar el tiempo, día, el lugar y hora en el que quiero viajar en el tiempo. Para eso incluye un software ahí. Ese software haría parte de un elemento más dentro de ese grande que se llama máquina del tiempo, que es lo que voy a patentar. Ahí sí puedo patentar el software, cuando es un elemento extra. Pero cuando el software es solo software y lo que quiero proteger es su naturaleza como software, pues no lo voy a poder patentar, está prohibido. El camino es el derecho de autor, pero que esté por derecho de autor tiene muchas ventajas. Primera ventaja, el derecho de autor protege sus creaciones, sea un libro, sea una fotografía, sea una canción, sea un software, desde el mismo instante en que se crea. No se requiere trámite alguno. Es decir, ustedes están desarrollando en su casa muy ñoños, no han terminado ni siquiera el software, están creando apenas las líneas de código. Ya esas líneas de código que están creando originales son o tienen todos los derechos de autor. Ustedes pueden demandar a quien se las usen, pueden comercializar ese software,
así no lo hayan terminado, no importa, el hecho es que en la medida que vayan creando líneas de código y el software se vaya estructurando, ese software ya está protegido por el derecho de autor. Muy diferente a las patentes. En las patentes hay que hacer un trámite, es un trámite que no es muy económico, es costosito. El trámite se puede demorar 1, 2, 3 y más años, pero hay que hacer un trámite y hay que cumplir unos requisitos muy exigentes porque me pueden negar la patente, mientras que en derecho de autor simplemente voy creando y ¡zas! Inmediatamente tengo toda la protección y toda la ley a mi favor. ¿Qué otra cosa es importante conocer para la protección del software? Y es que el término de protección en derecho de autor es larguísimo. Claro, en software uno diría, no sé si valga la pena tanto tiempo porque el software va evolucionando muy rápidamente. El software que hoy es novedoso, tal vez en 2 años ya es obsoleto o hasta menos. Todo va a depender, pero hay software que, aunque se van actualizando, obviamente perduran en el tiempo y por eso la protección del derecho de autor les puede beneficiar mucho. ¿Por cuánto tiempo se protege un software normalmente en el mundo? Pero aunque les voy a dar el tiempo colombiano. En Colombia se protege durante toda la vida del desarrollador, que es el autor del software o los desarrolladores, y 80 años después de su muerte. Es un montón de tiempo. En otros países, la mayoría son la vida del autor más 70 años, algunos tendrán la vida del autor más 50 años, varía dependiendo del país, pero igual todas son larguísimas frente a la protección del derecho de autor. En patentes son 20 años y pare de contar, se acabó la protección. Por eso el derecho de autor pues les da un término de protección mucho más largo. Ahora, contemos que ese término de protección de la vida más 80 cuenta por, digamos, la primera versión del software. Si yo ya voy en la versión 5 pues tendrá el mismo término de protección de la vida más 80 años. Entonces es bastante largo. En algunos software no habrá necesidad de aprovechar tanto tiempo, en otros sí, pero esa fue otra de las grandes ventajas por las cuales quisieron protegerlo por derecho de autor. Una cosa fundamental que debería conocer cualquier desarrollador es que las ideas en derecho de autor no se protegen. Por más buena que sea la idea, no se va a proteger. ¿Qué significa esto? Que lo que se va a proteger es el código fuente como tal, el desarrollo, la estructura, cómo funciona el software, el código fuente que yo creé de manera original. Eso es lo que va a proteger el derecho de autor. Pero la idea de para qué va a servir el software, eso es completamente libre. Por eso existen muchos software de contabilidad. Puede que sirvan para lo mismo, pero cuando ya uno mira su funcionalidad y sobre todo su código fuente, son 2 software o 500 software completamente diferentes. Entonces yo no puedo proteger la idea, por más buena que sea, por más novedosa que sea en derecho de autor, la idea de un software no se va a proteger. Se protege es el código fuente. Así que cuando ustedes creen un software y lo desarrollen original, pues ya está protegido por el derecho de autor, pero si hay otra persona que ve software de ustedes y eso los inspira para crear un software que haga lo mismo, pero esa persona crea código fuente completamente original, yo no voy a poderlo demandar, salvo que demuestre que se copió de mí en cuanto al código fuente o en cuanto a la funcionalidad, es decir, es una copia como tal. Si no, no puedo demandar a nadie, así que pilas que las ideas no se protegen en derecho de autor. Otra cosa adicional que deben saber los desarrolladores de software en cuanto a derecho de autor, y en esto profundizaremos en un video más adelante, es el uso de líneas de código que están en algún lugar por ahí en internet o que yo puedo tomar o que alguien me presta. Existen muchas formas de saber si es legal o no es legal. Normalmente, como el software está protegido por el derecho de autor, yo no puedo utilizar líneas de código que crearon otros sin permiso del otro. No puedo. Mi obra tiene que ser original, mi software tiene que ser original, no puedo utilizar nada sin el permiso de los demás. Si tengo el permiso, perfecto, ahí no hay ningún problema, hacemos un contrato, no lo hagan de palabra, por favor, no sean tan burros, no, hacemos un contrato donde diga, oiga, usted me autoriza a utilizar estas líneas de código para mi software, pero este software es mío, usted no va a tener reclamos, yo le voy a pagar tanto o va a ser gratuito. Colocamos las reglas de juego por escrito, eso es lo primero. Pero muchas veces existen líneas de código que están por ahí volando en internet, yo no las puedo tomar sin autorización, ¿listo? No, que es que la página no me dice, o que es que si está en internet es porque es libre. No, eso bórrenlo de la cabeza, eso no es verdad, siempre hay que pedir autorización. Existen también el código libre, el código donde yo lo puedo tomar y el autor del código ha manifestado que eso es libre, lo quiere dejar, existen licencias libres, pero existen licencias de muchas naturalezas. El hecho de que una línea de código
esté bajo una licencia libre, no significa que sea 100% libre y que yo pueda utilizar esos códigos como quiera. Todo va a depender de la licencia libre que me otorgue el autor correspondiente. Entonces hay licencias libres que me dicen, mire, puedo utilizar mis líneas de código en un nuevo software, pero ese nuevo software por obligación tiene que también quedar libre. Significa que todas las líneas de código originales que ustedes hacen también las tienen que dejar libres para otros. Si ustedes aceptan, buenísimo, está muy bien, están compartiendo líneas de código, eso está muy bien. Pero si lo que ustedes quieren es monetizar el uso de su software, poderlo comercializar, pues esas líneas de código que vienen de esa licencia libre no les va a funcionar. Entonces todo va a depender. Entonces miren muy bien qué líneas de código libres se acomodan perfectamente desde lo legal a la construcción del nuevo software que ustedes están haciendo, para que no tengan problemas legales a futuro y lo puedan comercializar, o si es su voluntad dejarlo libre, pues lo dejan libre. Todo va a depender de la licencia del código ajeno correspondiente, porque pueden haber muchas licencias diferentes, así que no se confíen. Esa es la protección a grandes rasgos que la ley ofrece sobre los desarrolladores de software como autores de software. Más adelante o en otro video hablaremos de los derechos específicos, qué derechos otorga el derecho de autor sobre un desarrollador, cómo lo puede explotar, cuáles son los contratos principales, qué es una licencia de uso, que normalmente es el contrato más común en los desarrolladores de software y más recomendado, porque hay otras formas también legales, pero que no se recomiendan tanto dependiendo de la naturaleza del comercio, de lo que yo quiero hacer, pero la licencia de uso es normalmente el documento por excelencia que los desarrolladores realizan para poder comercializar su software. Pero eso, tener unas características, todo eso lo vamos a ver en otros videos. Por favor, díganme específicamente qué video quieren que hagan sobre derecho de autor y software y lo hacemos. Por lo pronto, suscríbanse, inviten a los demás amigos que estén en el mundo del desarrollo de software a conocer estos videos para que se vayan preparando, porque los desarrolladores son los que menos saben de temas legales y ahí es donde la cagan por completo. Así que conozcan y disfruten mucho estos videos porque es para ustedes.